Con el próximo sexenio, Iván Archibaldo Guzmán se consolidará como la figura dominante del narco mexicano. ¡Wow! Así lo dice José Luis Montenegro, autor de la investigación Los Chapitos. Es el joven que tenemos en pantalla. Le dio una entrevista al Universal, bastante interesante lo que se lee en esta entrevista. Ya mandé a pedir el libro. Vamos a ver más adelante todo lo que dice. El autor reveló que con el Culiacanazo, los Chapitos fortalecieron y reafirmaron su poder como una de las organizaciones criminales más importantes. Y lo que hemos podido ver muchos es el tema de que, pues inclusive el cartel de Sinaloa ha tenido una como división y un enfrentamiento entre ellos. Una cosa es lo que el Chapo Guzmán le dejó como herencia al Minilic. Otra cosa es lo que el Mayo Zambada está haciendo y por declaraciones del hijo, ya cansado, pero obligado por el mismo Estado a que continuara con el negocio por las cuotas que pasa al gobierno. Pero finalmente lo que sí se ha logrado ver es una guerra brutal entre los Chapitos y el propio Mayo. Que finalmente los Chapitos no aceptaron el liderazgo del Minilic y a partir de ahí viene un crecimiento de ellos de forma exponencial y como si el gobierno federal les permitiera a ellos. Sin embargo, existe este antecedente de lo de Ovidio Guzmán y bueno, mejor les leo la nota, espérenme, les leo la nota de una vez, pero quiero cambiar la imagen, espérenme. Bueno, tras la publicación de su libro Los Chapitos, el escritor y periodista especializado en temas de seguridad y narcotráfico, José Luis Montenegro, a quien tengo en pantalla, aseguró para el Universal que como resultado de sus investigaciones, el cartel de Sinaloa actualmente está conformado por diferentes mandos y grupos operacionales, donde los Chapitos fungen como una pieza clave para la organización. Cuando extraditan a Joaquín el Chapo Guzmán, don Joaquín Loera, dijera López Obrador, en el 2018, el mando que tenía él y las regiones en las que operaba se las transfirió a sus hijos Iván Archibaldo Guzmán, Jesús Alfredo Guzmán, Ovidio Guzmán y Joaquín Guzmán, los famosos Chapitos. Vamos a poner una imagen de los Chapitos, del hijo del que estamos hablando. Déjenme ponerla. Ahí está, chulada. En la entrevista que da Montenegro al Universal, detalló que aunque se creyó que el personaje que quedaría a la cabeza sería Ovidio Guzmán, la realidad es que fue Iván Archibaldo Guzmán quien tomó las riendas de la organización. Recordemos que hace algunos años él ya había sido aprehendido en la Ciudad de México, que es la imagen que tenemos. Entonces él ya tenía noción de qué hacer con el negocio, cómo traficar, cuáles son los contactos en México, en Colombia. Ya comenzaba a involucrarse Archibaldo. Explicó que los hechos ocurridos en el Culiacanazo, o sea, el periodista explica que los hechos ocurridos en el Culiacanazo, allá en Sinaloa, donde fuerzas de seguridad federales se enfrentaron al grupo delictivo con el objetivo de llevar a cabo la detención de Ovidio Guzmán, fue un parteaguas en el fortalecimiento del cartel, además de que significó un revés para la estrategia de seguridad implementada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque develó las complicidades del gobierno con los grupos criminales del narco. El Culiacanazo marca cómo el presidente prefiere liberar a un capo en lugar de enfrentarlo y aplicar todo el peso de la ley para retirarlo de la zona de conflicto y someterlo a la justicia que tanto se había estado esperando y que así lo prometió, por cierto. El periodista sostiene que el Culiacanazo fue un acontecimiento clave
que marcó al sexenio de López Obrador. Es correcto, ¿eh? Hay un antes y después del Culiacanazo. Pues los chapitos hicieron alarde y lujo de toda la violencia y todo el poder armamentístico y político que poseían. Abre comillas. Es cuando el Estado mexicano queda más que evidenciado, que es más débil que el narcotráfico. En la década de los 90, 80 y 70 el narcotráfico era comparsa del gobierno y el gobierno dictaba las operaciones delictivas a su favor. Era muy diferente. Hoy en día el narcotráfico es quien dicta la agenda política del Estado mexicano. Así de inútil López Obrador. Quiso hacer una Pax Narca al estilo del PRI antiguo, pero resultó tan chafa López Obrador que se le salió de las manos y los cárteles son los que lo dominan a él. Además asevera el periodista que con el Culiacanazo los chapitos fortalecieron y reafirmaron su poder como una de las organizaciones criminales más importantes. Se sentían con tanta confianza y soltura que después del primer Culiacanazo, Ovidio Guzmán se vino a vivir temporadas largas a la Ciudad de México, en las que pudo pasearse por la ciudad. A ver, esta parte es importante. El autor del libro dice que después del Culiacanazo se sintieron ya tan relajados, le habían ganado a López Obrador, que Ovidio se vino a vivir a la Ciudad de México. La Ciudad de México que estaba gobernada por Claudia Sheinbaum y que en la estrategia de seguridad tenía al Batman Omar García Harfuch. O sea, que la tranquilidad de Ovidio Guzmán para venirse a vivir a la Ciudad de México y además pasear radicaba en que no lo iban a agarrar en México, que era en el lugar donde estaba más seguro. A ver, es la ciudad que estaba gobernando la que hoy es la presidenta, ¿eh? Y en la seguridad tenía el que seguramente le va a manejar la seguridad en este sexenio. Ovidio Guzmán se vino a vivir a la Ciudad de México después del Culiacanazo. No es una mera casualidad. Y ahora entienden por qué el cartel contrario, el cartel Jalisco Nueva Generación, quería eliminar a toda costa a Omar García Harfuch. Pues porque les estaban permitiendo al cartel contrario condiciones tan relajadas que el propio hijo del Chapo Guzmán estaba viviendo en la Ciudad de México después del Culiacanazo. Qué brutal dato tiene este periodista en su libro, ¿eh? Yo no sabía, o sea, yo sinceramente yo no sabía esto. Sabía que se había incrementado la presencia del cartel de Sinaloa en la Ciudad de México, pero no que Ovidio Guzmán cambiara la residencia de Culiacán a la Ciudad de México y que inclusive estuviera paseando, iba a los antros, restaurantes, tranquilamente. Bueno, por otro lado, con relación a la crisis de fentanilo y los estupefacientes que vive Estados Unidos, el periodista Montenegro afirmó que los chapitos son los principales promotores de la droga. Es muy rentable para ellos, es un negocio que fluctúa y además existen métodos de trasiego que les resultan muy eficientes, pues son pastillas, lo que permite que sean fácilmente transportables en cualquier dispositivo. Con respecto al informe de la DEA que reveló que la presencia del cartel de Sinaloa en por lo menos 50 estados de la Unión Americana, el periodista secundó las declaraciones del exagente de la DEA, Mike Vigil, quien aseguró que esto no es nuevo, pues este hecho ocurrió desde hace 5 años, desde que López Obrador entró. Asimismo acusó que el hecho de que Estados Unidos niegue que contribuye al tráfico en su territorio, del otro lado de la frontera que pasa también hay agentes de la DEA corruptos, agentes de la CIA y patrulla fronteriza corruptos. Ellos lo saben, han operado para narcotraficantes, hay expedientes de agentes de la DEA que han sido investigados porque han sido cómplices del cartel de Sinaloa, es decir, la corrupción
ya no solamente está en México, sino también en Estados Unidos. A ver, el autor de este libro dice que ya ahora el cartel ha corrompido a autoridades y policías de Estados Unidos. ¿Y cómo tendrá las de México? Imagínense, se tardaron 5 días para ir a esta población que estaba siendo aterrorizada en Chiapas. 5 días, cuando el cuartel está a menos de 300 kilómetros. 5 días les permitieron. Wow. El periodista Montenegro también precisó que indudablemente el narcotráfico ha gestionado acuerdos con los gobiernos para resultar beneficiado de estos. Y remarcó que durante su sexenio el presidente López Obrador ha mostrado mucha simpatía por la familia Guzmán. Muchas de las visitas frecuentes del presidente a Badiraguato, la construcción de la carretera que solamente la van a ocupar ellos, muchas de las obras de infraestructura que se han hecho en esa zona son un claro ejemplo. La posibilidad de que exista un museo del narcotráfico, es decir, la intención del presidente de viajar constantemente a Badiraguato y la sospecha de que exista una relación más que cercana con los hijos del Chapo es más que evidente. Recordemos que Anabel Hernández narra en su libro un hecho que don Rafael Loret de Mola también había advertido hace 5 años. El hecho de que un día se le perdieron los hijos a López Obrador. Estos hijos que tienen que hacer una carta porque su papá ya les pidió que hagan una carta para deslindarse de todas las acusaciones. Bueno, que incluyan en la carta lo que dice Anabel en el libro, que de pronto se le perdieron y su jefe de inteligencia es el que los ubica y los ubica en Sinaloa en una parranda que ya llevaba 3 días con los chapitos. Así que se juntaron los hijos de don Guzmán Loera con los hijos de don López Obrador y armaron una pachangota que se los trajeron todavía en mal estado, se los llevaron a un departamento para que se les pasara medio los efectos de todo lo que traían y hasta entonces le informaron al presidente que ya estaban a salvo. Esto es lo que narra Anabel Hernández en el libro. Lo que don Rafael ha agregado siempre a su narración es que de este hecho los militares tomaron videos y que esos han sido los videos con los que tiene el ejército de las bolas a López Obrador. Aunado a ello, el periodista consideró que durante la administración de Claudia Sheinbaum se consolidará, o sea, esta próxima administración, se consolidará la imagen criminal de Iván Archibaldo como líder de los Chapitos. El periodista sostiene y lo tiene ya muy presente. Durante la administración de Claudia Sheinbaum, quien se va a consolidar como el narcotraficante más poderoso será Iván Archibaldo. Dice el periodista, me parece que en la nueva administración, la de Claudia Sheinbaum, se va a consolidar un nuevo capo. He lanzado una hipótesis de acuerdo a los estudios y a la reconfiguración del mapa criminal que puede consolidarse para este sexenio la imagen de Iván Archibaldo Guzmán Salazar como la figura dominante del narcotráfico mexicano. Háganme el cabrón favor. Ya hasta hay un narcotraficante que es el que va a ser el jefe de jefes durante el sexenio de Claudia Sheinbaum. Esto es increíble. Sobre los rumores que han circulado en torno al deterioro de salud de Ismael El Mayo Zambada, el periodista Montenegro indicó que si bien el capo está en decadencia, es un personaje que ya no figura en el mapa criminal, pues se desempeña como un operador político criminal dentro de la organización. Mucho del liderazgo que tenía El Mayo Zambada ya solo está en manos de él y en algunos de sus yernos, por lo que si él muriera, de ahí va a derivar un liderazgo de los Zambada. Los hijos
yo lo veo muy lejano porque ellos ya se han querido alejar del tema del crimen organizado. Y bueno, también hay otro libro de la propia Anabel que entrevista a uno de los hijos de El Mayo y que hablan de eso, precisamente, de que se intentaron retirar, pero que fue el propio gobierno el que les cayó y les dijo: no, señores, ustedes le siguen y nos siguen pasando la cuenta de financiamiento que necesitamos. Y que es el propio gobierno el que le presta inclusive los barcos, los buques de Pemex al Mayo Zambada para trasladar su mercancía. El autor de este libro también abordó las implicaciones que tuvo la recién liberación de Emma Coronel para la célula criminal, por lo que apuntó que tras las disputas para quedarse con la marca del Chapo y comercializar productos de belleza, ropa, textiles, fragancias, encendedores, cinturones, zapatos, etc., así como la realización de una bioserie del narcotraficante mexicano, se dio un distanciamiento entre los hijos del Chapo y Emma Coronel, que Emma reclama esto. Y recuerden que una de las hijas del Chapo es la que ha tenido todo este asunto de utilizar el nombre de su padre para sacar mercancía. Pero bueno, Emma Coronel es la esposa. Y la esposa es la que reclama los derechos de marca. Con los hijos, después de que se distanciaran por el tema de la licencia del Chapo, e inclusive por lo mediáticas que se volvieron las visitas de Emma Coronel al penal, las audiencias y el acercamiento que tenía con los medios de comunicación tras la detención del Chapo, pues para los hijos esto empezó a ser incómodo y la fueron relegando poco a poco de los cargos y funciones que tenía, comentó. Sí, de esto se sabía, que ellos no estaban de acuerdo inclusive en las redes sociales de Emma Coronel, y la fueron alejando. Finalmente, el periodista Montenegro señaló que a su parecer, en un futuro podremos atestiguar la consolidación del cartel de los Chapitos, ya no el cartel de Sinaloa, el cartel de los Chapitos como una organización independiente, porque de acuerdo con informes, los hijos del Chapo quieren desprenderse para conformar un cartel más grande con presencia en la capital mexicana. La capital mexicana que gobernó Claudia Sheinbaum y que va a gobernar Clara Brugada. O sea, ¿de qué nivel están ellos seguros que la Ciudad de México la tienen a sus pies? Que ya hasta planean la expansión y todo esto. Así de a gusto se sienten con quienes ganaron la elección, ¿eh? Wow. Dice el periodista: veo el empoderamiento y el crecimiento de Iván Archibaldo, de Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Veo una o dos capturas importantes al principio, en los primeros años del sexenio de Claudia Sheinbaum, como un arreglo para legitimizarse como lo han hecho otros presidentes. Habrá reacomodos de la estructura criminal y veremos mediante las capturas los incautamientos y los operativos de las autoridades, tanto mexicanas como estadounidenses. ¿Qué tanto atacarán a las organizaciones? De ahí veremos quiénes serán los consentidos en el próximo gobierno, dice José Luis Montenegro, pero todo apunta a que va a ser el cartel de los Chapitos. Adicionalmente, el periodista opinó que en un escenario donde el presidente Obrador desvaloriza y descalifica a los medios de comunicación y a periodistas por desacreditar los vínculos de los gobiernos con el crimen organizado, estos tienen que hablar y no callarse cuando se trata de temas que no afectan solo a uno, sino a toda la sociedad. Bien, esto estoy de acuerdo. Por eso hago estas notas.